Buenas tardes, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Justamente vamos a ir trabajando en estas 5 clases distintos aspectos relacionados a lo que es planificación. Vamos a ir trabajando todo lo que es la parte de selección, ¿ya? Entonces vamos a ir viendo de qué manera nosotros podemos potenciar el talento humano, ¿sí? Aplicando distintas herramientas. En algunos casos vamos a utilizar algunas inteligencias artificiales, ¿ya? Para poder planificar de mejor manera, pero la idea es que justamente vayamos aprendiendo qué herramientas técnicas nosotros conocemos y podemos obviamente aplicar en distintas situaciones. El día de hoy vamos a ver lo que es planificación estratégica dentro de una empresa, pero le vamos a dar el enfoque del área de recursos humanos. Entonces nosotros vamos a ir trabajando netamente lo que es recursos humanos, ¿ya? Entonces acá nosotros podemos identificar como primer punto que es muy importante, ¿ya? Entender que la planificación estratégica se presenta para poder lograr objetivos, metas, indicadores, ya que cada institución debe obviamente realizar. Obviamente nosotros nos vamos a ir enfocando, pero vamos a ir viendo que existe diversas maneras de planificación y vamos a trabajar con el cuadro de mando integral, ya que es una de las herramientas que generalmente siempre se utiliza dentro de las empresas o instituciones públicas y privadas. Ahora, dentro de toda planificación estratégica que nosotros vamos a ir realizando, debemos tomar en cuenta que se aplica un enfoque de tipo estratégico, o sea, tiene que realizarse mínimamente a mediano plazo y mejor si se puede realizar a largo plazo. A mediano plazo nosotros nos referimos a 3 años que podrían justamente tener, pero también esto podría ampliarse a unos 5 o 7 años, pero dependiendo de la capacidad que justamente tenga la institución para poder trabajar más que todo el tema de planificación, ¿sí? Entonces ahí, como ven, debemos ir contemplando recursos que pueda llegar a tener una empresa en el futuro. Para eso se hacen presupuestos, se planifica en este caso ya con qué recursos humanos se va a contar, que con qué recursos financieros, porque de nada me sirve plantear la contratación, por ejemplo, de algunos trabajadores, si es que de pronto ya nosotros tenemos complicaciones en el tema financiero, o sea, nuestros recursos son muy limitados, entonces eso ocasiona de que no se pueda tener. Ya aparte de eso también toda planificación se basa en resultados. Si es que nosotros vamos a planificar que se van a realizar 10 procesos de selección en todo el año o se van a realizar distintos procesos de inducción y demás, eso se tienen que ir desarrollando, ¿no? Entonces vamos a buscar la manera de que se llegue a los resultados que inicialmente habíamos previsto dentro del plan. Asimismo, que contemple la participación de todas las áreas, que se busque en este caso ya lograr la participación de la mayoría de las áreas, porque el recurso humano es uno de los principales talentos que tiene la institución, por lo cual se tiene que ir trabajando en este aspecto. Asimismo, también toda planificación que nosotros realicemos siempre se va a basar en la misión, visión, valores, o sea, no podemos desprendernos de la misión, visión, valores que ya tiene obviamente establecida la institución. Y también de pronto esta institución trabaja con planificación a largo plazo, entonces puede ser que tenga estrategias de negocio, ya haya creado unidades de negocio internas por áreas. Entonces, cada estrategia de negocio tiene obviamente su planificación. Es como en el sector público. En el sector público existe el Plan de Desarrollo Económico y Social, que es a 5 años. Entonces, todas las demás instituciones públicas deben adecuar sus planes a todos los ejes que tiene el Plan de Desarrollo Económico y Social. Y lo mismo pasa acá. Va a haber un mapa estratégico general que va a tener la empresa
y toda la planificación, en este caso el POA, ya nosotros lo tenemos que realizar para que pueda enmarcarse, en este caso, en el mapa estratégico o plan estratégico que pueda llegar a tener la institución. Asimismo, también debemos ir tomando en cuenta que la institución puede tener en algún momento algunas ventajas competitivas, ya que has resaltado de la competencia y demás, así también planes de acción. Sabemos que hay algunas empresas que no trabajan con auditoría y otras que sí trabajan, entonces constantemente los informes de auditoría igual van a ser recursos para poder ver en qué se está fallando, en qué se tiene que mejorar y demás. Entonces, todo eso nosotros tenemos que ir viendo y buscar, como les decía, la competitividad más que todo, trabajando en base a un enfoque más que todo práctico y dinámico que vayamos a realizar. ¿Ya? Ya entendiendo entonces eso, vamos a partir justamente de lo que les indicaba. Necesitamos tener un mapa estratégico, o sea, toda empresa desarrolla el mapa estratégico donde va planteando todos los objetivos que va a lograr mínimamente a mediano plazo, sería 3 años, ¿sí? En este caso, si nosotros tenemos una planificación a 3 años, debemos contemplar, por ejemplo, aspectos de tipo financiero. Ya, ¿a qué me refiero con el tema de aspectos financieros? Puede ser que de pronto la empresa tenga problemas de rentabilidad, tenga problemas de liquidez, tenga problemas de solvencia. Entonces, justamente ya acá se va a ir determinando los objetivos que busca la empresa. Recursos humanos va a formar parte de la alta gerencia, donde va a estar el área comercial, producción, si corresponde, finanzas y demás, o sea, todas las cabezas de áreas, y se reúnen para diseñar este plan junto con el directorio, ya, o los propietarios, dependiendo qué tipo de sociedades, ¿no? Entonces ahí ya nosotros nos vamos dando cuenta y vamos diseñando. Ahora, en muchas empresas puede ser que el problema sea los costos, son costos y gastos elevados, pero en otra empresa puede ser que de pronto sea el tema de rentabilidad, puede ser que de pronto sea el problema la liquidez y así podemos ir identificando varios problemas que se podrían ir presentando. Ahora, esa es la perspectiva financiera. Mínimamente se deben plantear 2, 3 o más objetivos, ya siempre y cuando nosotros contemplemos que los recursos nos van a ser suficientes para mejorar esas principales necesidades. Entonces acá obviamente en esta parte financiera ya la institución tendrá que hacer un análisis financiero, un diagnóstico, proyecciones para ver dónde están esas debilidades financieras que pueden obviamente coadyuvar a la empresa. Luego más abajo viene perspectiva clientes. Si bien recursos humanos va a ir trabajando ya justamente con los trabajadores de la institución, pero no va a tener un contacto directo con los clientes. Sí, obviamente puede ir potenciando algunas habilidades del área operativa para garantizar que se desarrolle un buen servicio de atención al cliente. Por ejemplo, imaginemos que acá planteamos un objetivo ya a mediano plazo que sea garantizar, sí, garantizar justamente la calidad de servicio en atención al cliente en todas las agencias y vamos a medir vamos a medir con una matriz de satisfacción donde el cliente va a ir valorando, sí, en una escala de Likert para ver qué tanto ha sido su servicio de atención al cliente. Entonces acá nosotros vamos a ver justamente eso, ¿no? Y recursos humanos tendría que hacer tal vez algún objetivo relacionado a potenciar las habilidades ya en atención al cliente. Entonces, todo eso también se debe ir realizando. ¿Ya? Y asimismo, en muchos casos hay que ir actualizando políticas, hay que ir mejorando ciertos procedimientos. Si bien acá no vamos a detallar a detalle uno por uno los procedimientos, sino la idea de esta perspectiva tercera, que es procesos,
es que los procesos sean más efectivos para que mejore la productividad, tengamos mejores resultados. Entonces, todo eso se vaya desarrollando. Y la última es prácticamente una de las más importantes, porque ahí sí entra el área de recursos humanos, que es perspectiva, aprendizaje y crecimiento. Ahí entran el tema de capacitación, el tema de inducción, el tema de desarrollo de habilidades. Entonces, justamente ahí se va a ir trabajando y se va a ir planteando todo lo que es aprendizaje y crecimiento, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros realizamos planificación en este caso, ¿ya? Esto lo hace, como les decía, gerencia general, el directorio y alta gerencia, donde plantean un plan estratégico, ya que mínimamente va a ser a mediano plazo, o sea, 3 años. Y después de eso, como ya vamos a tener los objetivos, ya en clientes, en procesos, en aprendizaje y crecimiento y en financiera, entonces ahí corresponde realizar el plan operativo anual de recursos humanos, ¿no? Entonces cada institución va a ir desarrollando su propio plan operativo anual, se reunirán entre la área, ya estará jefe de recursos humanos, estarán los analistas, entonces en base a todo el equipo de trabajo que tenga, se va a buscar la manera de poder aprovechar ya las ventajas competitivas que se tienen y demás. Generalmente, cuando nosotros antes de llenar esta plantilla, tenemos que hacer un diagnóstico del área de recursos humanos. Entonces, dentro de nuestro plan, primero ingresa el diagnóstico del área de recursos humanos, con qué personal contamos. Sí, después de eso nosotros vamos viendo el cumplimiento del plan anterior, sí, qué actividades están pendientes, y después de todo ese diagnóstico del área de recursos humanos, empezamos a hacer un diagnóstico en el cual vamos a identificar fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que puede tener el área. Entonces ahí, como ven, ya nosotros tenemos un plan en el cual nos vamos basando y de esa manera obviamente vamos a ir identificando potencialidades. Puede ser que de pronto en el área de recursos humanos tengo una cierta debilidad relacionada con el proceso de reclutamiento y selección. Entonces ahí obviamente tendré que tal vez actualizar la política, tendré que tal vez de pronto ya mejorar, ¿sí? Mi sistema, ¿sí? De reclutamiento. Tal vez de pronto veo que mi sistema de reclutamiento y selección no es efectivo porque, ¿por qué no es efectivo? Porque de pronto tal vez el personal está muy ocupado. Ya tengo apenas un analista que está justamente muy ocupado realizando las actividades operativas y no puede hacerse cargo del proceso de reclutamiento y selección. Entonces puedo aplicar un outsourcing tal vez de pronto donde voy a tercializar este servicio y que una empresa externa me lo pueda realizar. Entonces, como ven, ahí nosotros vamos planteando posibles resultados y efectos que podemos tener. Ya, entonces vamos a empezar por acá. Ya, imaginemos que en una empresa se ha armado el plan estratégico y uno de los objetivos en el área financiera que se ha quedado es optimizar los costos y gastos de la empresa. Entonces han hecho su diagnóstico y han dicho nuestros costos se están elevando, nuestros gastos se están elevando. Entonces todo esto va a partir, ya nosotros lo vamos a incluir acá, ¿sí? Como primer objetivo estratégico. ¿Sí? Generalmente nosotros ponemos iniciales a los objetivos estratégicos. Miren, F1, ya le pongo F1 porque este es F1. Voy a trabajar con este otro también, que es P1, dice actualizar las políticas internas de cada unidad. Entonces, 2 objetivos voy a hacer para este ejemplo, ¿no? Ahí está actualizar P1. Ya, entonces, de esa manera. Ahora, puede ser que yo como área de recursos humanos, ¿sí? Coadyuve al cumplimiento de este indicador y de este indicador ponga mi granito de arena, pero estos tal vez no corresponden a mi área, entonces quizá no los tome en cuenta en lo que es mi planificación. Ahora, los planes son revisados obviamente por gerencia general, o sea, obligatoriamente el jefe inmediato superior tiene la función de revisar los planes
Entonces, tal vez puede ver que no estamos tomando en cuenta algún objetivo estratégico que es muy importante. Entonces, ahí se tendrá que hacer un trabajo y va a sugerir, ¿no?, que incorporemos tal objetivo, que sí o sí nosotros formamos parte importante para lograr la consecución de ese objetivo. Entonces, todo eso, como ven, me puede ir solicitando, ¿no? Entonces, hay ese trabajo que nosotros tal vez de pronto vamos a ir desarrollando. ¿Ya? Entonces, como hemos dicho, entonces vamos a ir eligiendo los objetivos estratégicos con los cuales vamos a trabajar y tenemos que diseñar nuestros objetivos a corto plazo. Esto ahorita ya es un POA. El POA, como su nombre lo dice, es Plan Operativo Anual, o sea, nosotros tenemos que hacer esto cada año. Sí, obviamente la idea es que cumplamos al 100% y que muchas actividades que nosotros vamos a realizar, quizá más adelante ya no la volvamos a hacer si es que se ha solucionado completamente el problema. Pero en algunos casos vamos a tener que obviamente ir adecuando y demás, ¿no? Entonces, de esa manera funciona. Entonces, acá, como me han pedido que yo coadyuve, sí, a los objetivos estratégicos y se ha planteado optimizar los costos y gastos de la empresa, entonces yo tengo que colaborar. Tengo que ver en el área de recursos humanos cuál es el gasto o costo que más se está generando. Entonces, en base a eso voy a ir planteando un objetivo operativo. De pronto, supongamos ya que la capacitación es justamente uno de los gastos que más estoy teniendo. ¿Sí? Aparte de que la capacitación no es efectiva, muchas áreas les reclaman, el mismo director siente igual que de pronto las capacitaciones no están bien organizadas. Entonces, bueno, nosotros vamos a coadyuvar como objetivo ya a reducir los gastos de capacitación de un 10% en la gestión 2026. ¿Ya? Entonces, mi función es que los gastos de capacitación se reduzcan, pero yo tengo que obviamente tener un indicador que me permita determinar si he cumplido o no he cumplido ese objetivo. Entonces, por lo tanto, en este caso, ya yo puedo colocar que al 31 de diciembre, cuando se cierre obviamente todo, ¿sí? Al 31 de diciembre, se reducirá, ¿ya? Entonces habrá una reducción, podemos colocar, depende, la redacción ya es distinta, habrá una reducción en los gastos de capacitación en un 10%. Ya, obviamente, siempre planteo una línea base, ya que me va a permitir identificar si estoy haciendo bien o no. Ya en este caso, por ejemplo, tengo una línea base donde se ha gastado 97.000 bolivianos, ¿sí? En la gestión 2025. Ya, entonces puedo englobar ahí 2025. Entonces, ¿qué significa? Que tengo que reducir 10%, ¿ya? Tengo un indicador de tiempo, o sea, ya estoy especificando cuándo tengo que cumplir. Tengo un indicador de cantidad, entonces ya igualmente estoy especificando y bueno, ya de esa manera empiezo a desarrollar y empiezo a listar las actividades. Acá solamente puse 3 porque es un ejemplo, pero podemos ir desglosando esto más. Podemos desglosar en 5 actividades, en 7 actividades, en 10, digamos, ¿no? Entonces podemos ir viendo la manera en la cual mi plan sea lo más efectivamente posible. Entonces acá, obviamente, primero, sí, yo tendré que hacer, ya vamos a hacer un análisis, analizar la composición de los gastos de capacitación y presentar un informe. ¿Puedo desglosarlo en 2 actividades? Sí. ¿Puedo hacerlo como una? Sí.
Entonces esto lo voy a planificar, acá esto vamos a cambiar, digamos que esto sea para octubre del 2026, ya, entonces acá nosotros vamos a ir cambiando, lo mismo acá voy a cambiar, uno por uno tenemos que hacer el cambio, pero simplemente es como les decía para mostrarles un poco el ejemplo. Ya, acá siempre en cada actividad va a tener dos filas, una que dice programado y una que dice ejecutado. Sí, el programado es lo que nosotros vamos a planificar. El ejecutado prácticamente me dice ya si se ha logrado o no se ha logrado cumplir con la actividad que hemos ido planificando al inicio. Entonces acá yo voy a ir programando, digamos, la segunda semana de octubre, ya donde voy a realizar esta actividad, ¿no? Entonces voy marcando en la fila de programa. Puede ser que sea una actividad amplia que me demore 2 semanas, entonces yo puedo ir marcando no solamente una semana, puedo marcar dos. ¿Sí? Ahora, las fechas exactas se pueden colocar al final, ¿ya? O sea, actividad de inicio, actividad final. Entonces yo puedo saber con días, con precisión. Es que imagínense si pongo acá por días, ya voy a ir colocando, sí, primero, segundo, tercero, entonces 30 columnas de 100 va a ser solo un mes. Sí, entonces como el año tiene 12 meses, entonces me va a ser muy complicado, va a ser muy largo. Es muy preciso. A veces en el tema de planificación nosotros debemos ir justamente comprendiendo que a veces siempre hay ciertos retrasos, o sea, la planificación perfecta de por sí se tiene que ir justamente subsanando en el momento, o sea, siempre hay, digamos, alguna falla, algún problema y subsanamos, seguimos, vuelve a aparecer otra falla, subsanamos, ¿no? Entonces, ese es el procedimiento que generalmente nosotros manejamos en planificación, donde vamos a ir trabajando todos esos aspectos y demás para garantizar un buen trabajo en este caso, ¿no? Y bueno, ya una vez que esté planificado, como ven, cuando ya estemos controlando por meses, podemos pintar acá lo ejecutado y vamos a ir viendo si se ha logrado o no, para más que todo tener nuestro nivel de cumplimiento. Entonces, cada mes, periódicamente, se va a ir evaluando el plan respecto al cumplimiento, ¿no? Entonces, a ver, imagínense que he planificado esto y he planificado esto. Yo tengo que presentar mi informe en octubre. Entonces, aquí está. En octubre solo hay estas dos actividades. Pongamos un ejemplo. Esta actividad no se ha cumplido, pero esta actividad otra sí se ha cumplido. Entonces, en este caso, ya gerencia general me va a decir por qué no he cumplido, tendré que presentar mis descargos, mis argumentos, pero la idea también es que yo reprograme esta actividad, ¿no? Entonces, apenas a inicio de noviembre, yo voy a reprogramar para poder desarrollar esta actividad ya inmediatamente. O sea, la idea es que no nos vayamos acumulando y no vayamos retrasando algunas actividades que a veces son muy importantes y demás. Ya, según la actividad, nosotros podemos ir, por ejemplo, ya acá coordinando, ¿sí? O realizando cotizaciones acorde al nuevo presupuesto de capacitaciones, ¿no? Entonces vamos a, como ya tenemos poco presupuesto, entonces vamos a tener que tal vez algunas capacitaciones, buscar capacitadores internos, tal vez de pronto tenemos alguna complicación, vamos a tener que ir trabajando tal vez con alguna empresa que nos facilite. Hay algunas empresas que ofrecen una gama de capacitaciones en toda la gestión y cobran obviamente un monto por 15 o 18 capacitaciones, ya que se van a desarrollar en todo el año. Sí, entonces, bueno, la empresa asume ese costo, ya, y a veces se hacen en algunos ambientes cómodos, o sea, todo eso, ¿no? O sea, son consultoras que se dedican netamente a eso, ¿no? Ofrecen capacitaciones en atención al cliente, quechua, sí, y así varias capacitaciones, un listado de 30 capacitaciones que se va a desarrollar al año. Y bueno, la empresa al inicio firma un convenio en el cual obviamente las capacitaciones le salen más barato y elige la empresa. De esas 30 elige unas 20 o 24, digamos,
¿ya? Y va obviamente inscribiendo a sus trabajadores y demás. Ya a veces los montos son mínimos, ¿sí? Porque esta empresa, aparte obviamente, también puede ser que esté trabajando con otras instituciones. Igual les va a ofrecer el paquete y ahí tal vez de atención al cliente se pueda obviamente juntar, ¿no? Con otros trabajadores y demás. Entonces hay distintas maneras en las cuales se presenta, ¿no? Entonces, como ven, de esa manera nosotros hacemos planificación, pero esto no queda así. Nosotros, si bien vamos a planificar, también tenemos que establecer el presupuesto que vamos a necesitar para esa actividad y el responsable. Ya en este caso, el responsable sería el encargado de recursos humanos. En muchas capacitaciones a veces se incluye ya con el nombre más específico o con el código del trabajador. Así también ya se tiene las actividades, sí, y bueno, obviamente se puede tener ya una visión para ver más que todo si está cumpliendo ese trabajador, si está haciendo, porque dentro de los informes que presentan cada área, ya se van planteando en este caso, sí, objetivos, metas, obviamente lo ideal es de que una empresa cumpla todos sus indicadores y demás, pero lamentablemente nosotros no podemos confiar al 100% en los trabajadores, porque va a haber trabajadores que van a hacer un buen trabajo y va a haber algunos trabajadores que de pronto van a ir teniendo algunas debilidades, no van a poder cumplir ciertos objetivos, indicadores y demás. Entonces nosotros tenemos que ir ya coordinando con ellos, ¿sí? Y bueno, ver más que todo algunas actividades y demás, ¿ya? Entonces, para evitar todo eso, sí o sí, la persona encargada debe tener un tablero de control que permita controlar cada una de las actividades. Esto nosotros lo vamos a explicar, pero después vamos a ir utilizando algunas herramientas que de pronto puedan servir para poder automatizar. Ya, entonces nosotros podemos ir de pronto automatizando algunas cosas para tratar de reducir en este caso, ¿no? El monto, demás, ¿no? O sea, reducir el efecto en este caso, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer simplemente es traer acá el objetivo estratégico. Entonces, como ya tengo mi matriz de seguimiento, voy a venir acá y voy a traer justamente el objetivo estratégico que estoy trabajando y eso va a venir acá, ¿ya? Esto ya está, son algunas plantillas, modelo, sí, que les pasé al grupo de WhatsApp para que ustedes puedan tener y puedan obviamente tener un ejemplo de planificación. Vamos a agarrar los objetivos operativos. Lo mismo lo vamos a trasladar acá. Y también vamos a hacer lo mismo con el indicador. Ya el indicador acá lo tenemos bien claro, lo vamos a pasar. Y lo último que hacemos en esta parte es justamente ya plantear los indicadores, ¿sí? Nosotros estamos trabajando diciembre de 2026, es cuando se va a hacer el corte, vamos a hacer la evaluación. Y bueno, primero, medio de verificación, ¿cómo nos vamos a dar cuenta? Ya, si se han cumplido, si se ha reducido, todo lo demás, ¿ya? Vamos a pedir, ¿sí? Informe contable, ya vamos a pedir a contabilidad que nos emita un informe sobre el fondo de educación, ¿ya? Entonces ahí nosotros vamos a ir viendo si se ha reducido o no se ha reducido. Puede ser que de pronto sí ha sido favorable, puede ser que de pronto no ha sido favorable, entonces todo eso vamos a ir analizando. Ahora, el indicador dice acá, 10%. Nosotros podemos poner en monto o podemos poner ya tal vez en porcentaje, ¿sí? Entonces, si ponemos en porcentaje, acá para mí sería rojo, por ejemplo, si no hemos superado el 3%. Entonces, puedo poner acá 3%. ¿Sí? Si estuviera y he logrado más de 3%, ya, entonces acá más de 3%, hasta 7%, digamos, ¿sí? En este caso hasta 10 vamos a poner, ya, hasta 10% sería Marí. Pero si supero el 10%,
ya ahí recién sería verde. Entonces acá voy a ir cambiando. Ya, por ejemplo, miren, empiezo, digamos, con 5%. 5%, como está entre estos rangos, es amarillo, ¿ya? Pero ¿qué pasa si solo he bajado 1%? O sea, estoy empezando y he bajado apenas 1%. Entonces ahí, como ven, sigo en rojo, ¿sí? Entonces, según esto vaya ya logrando, por ejemplo, 10% llegado, ¿sí? Entonces, miren, ya se empieza a volver verde. Entonces, voy a ir planteando acá en esta fila, voy colocando otra fila más abajo, así, para plantear todos mis indicadores y lo ideal en este caso es que yo tenga puro verdes, o sea, toda mi planificación, mi tablero de control esté prácticamente en verdes, ¿sí? Entonces eso me va a ayudar a poder ver que sí he logrado cumplir mis objetivos, ¿ya? Porque si no, obviamente no estaría logrando y al finalizar, bueno, o sea, puedo haber hecho el mejor plan del mundo, pero si yo no tengo, ¿sí? Indicadores no están bien establecidos, entonces ahí vamos obviamente teniendo alguna complicación, ¿no? Entonces eso es lo que también debemos ir tomando en cuenta de que todo se desarrolle acorde a lo que hemos ido planificando y demás y no tengamos ninguna complicación, ¿no? Entonces eso vamos a ir viendo en este caso. Sí, y bueno, acá podemos colocar el responsable, dijimos que va a ser el encargado de recursos humanos. Y también podemos colocar la frecuencia, ¿no? Cada cuánto se va a revisar mensualmente. Entonces, lo único que yo voy a ir modificando es este indicador. Ahora, puedo poner obviamente acá como línea base, por ejemplo, 97,000. Y acá puedo ir colocando un monto menor, digamos, ¿no? Que se haya reducido, digamos, entre 96,000 hasta 90,000, digamos. Y acá que se haya reducido tanto, digamos, ¿no? Que es cuestión de que si hemos llegado a esa reducción, entonces ya quiere decir que hemos logrado, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros hacemos planificación, pero como les decía, en todo momento, ya, porque esto es la tabla, ¿no? Es la tabla, la matriz que nosotros vamos llenando, pero en todo momento, como les decía, cuando nosotros planteemos en este caso, ya vamos a ir desarrollando un informe, ¿sí? En el cual vamos a tener bien establecido ya la planificación de recursos humanos, contemplando todos esos aspectos y demás, ¿no? Entonces, vamos a ir, como les decía, considerando algunas modificaciones y demás, ¿no? Entonces, todo esto es los objetivos, miren, pueden ser 4, pueden ser 5, pueden ser más, o sea, nosotros podemos ir colocando los objetivos que nosotros queremos, ¿ya? Y así obviamente, sí, tener, bueno, o sea, buenos resultados, más que todo, para lograr, sí, buenos objetivos, ¿no? Entonces, todo eso vamos a ir desarrollando, ¿no? Esto más que todo en el tema de planificación, pero algunos aspectos que nosotros tenemos que ir considerando. Obviamente, nosotros debemos ser ambiciosos en el tema de planificación. Si bien a veces hay que ser realistas, el área de recursos humanos se concentra netamente en las actividades operativas porque tiene que cumplir plazos, afiliaciones, ¿sí? Entonces, ahí como ven, demora tiempo. Entonces, al demorar tiempo, descuidamos algunas actividades relacionadas con, por ejemplo, a ver, el tema de cultura organizacional, clima organizacional. Entonces, hay varias actividades que de pronto nosotros vamos descuidando. Entonces, hay que ir contemplando ya en todo momento, sí, cuidar estas actividades y demás, ¿no? Entonces, hay que buscar la manera de ser igualmente competitivos ya para garantizar, crear valor, ser innovador. Aunque no lo crean, muchas de las actividades extradicionales que nosotros realizamos refleja el trabajo que generamos, ¿no? Y a veces es muy favorable porque al finalizar ya se percibe todos estos aspectos, ¿no? Entonces, vamos a ir
viendo esta situación en cada momento. Sí, aparte de eso, también otro aspecto que nosotros debemos ir justamente considerando, sí, tiene que ver ya con la ventaja competitiva, ¿sí? Nosotros al realizar la ventaja competitiva debemos ir contemplando que a veces, bueno, o sea, hay algunas complicaciones que se van presentando, ¿no? Por escasez de recursos, como les decía, o sea, hay mucho trabajo que se va a realizar en planificación. Entonces, por lo tanto, sí, nosotros debemos ir viendo ya de que, bueno, o sea, se presentan algunas complicaciones y tenemos que ir justamente subsanando, ir mejorando, ir cambiando, ir gestionando mejores oportunidades y demás. Entonces, todo eso. Sí, aparte de eso, también aspectos relacionados con el tema ya de que, bueno, se tienen algunas complicaciones que pronto se van presentando y por lo tanto nosotros dentro del plan tenemos que contemplar desarrollo de actividades, ya desarrollo de capacidades, sí, que justamente nosotros debemos trabajar en el personal. A veces hay situaciones que son favorables, ya porque hoy en día ya van saliendo bastantes cursos ya más especializados, inclusive ya llegan cursos a veces de otros países y demás con nuevas tendencias, entonces ya la tecnología se ha abierto y justamente eso invita en este caso a poder ir conociendo mucho más, ¿no? En este caso tener algunos aspectos que sean favorables en este caso y como les decía, entonces todo eso coadyuva, ¿sí? A tener mejores resultados y demás, entonces hay que ir analizando todas esas situaciones. ¿No? Entonces acá en la planificación estratégica nosotros vamos a ver, sí, que justamente ya a veces tenemos esa dificultad de que, bueno, sí, tenemos la dificultad de que el personal a veces no quiere capacitarse. Sí, y cuando pedimos a las áreas, digamos, a producción, a lo que es, bueno, marketing y demás, entonces ellos dicen, no, no hay un curso específico o un curso especializado y demás, entonces hay que ir planteando algunas propuestas, ¿ya? O generar algunos formularios donde ellos puedan, obviamente, en base a su experiencia, plantear de pronto algunos cursos ya que puedan obviamente necesitar y demás. Sí o sí debe haber evidencias de que se ha solicitado a las áreas y ellos mismos plantean y nosotros obviamente nos daremos un tiempo para buscar cursos similares ya que puedan necesitar, ¿no? A veces revisamos los informes de riesgos, informes de auditoría interna, ¿sí? Para ver justamente ya cuáles son las principales debilidades que se tienen y en base a todo eso nosotros trabajamos, ¿no? Un plan anual de capacitación y demás, ya contemplando sus aspectos. Generar conocimiento, como ustedes ya ven, a veces se va generando alguna complicación, entonces, por lo tanto, nosotros necesitamos sí ver y tener, bueno, contemplar en este caso algunos aspectos y eso obviamente puede coadyuvar, sí, a tener mejores resultados y demás, ¿no? Entonces, todo ese trabajo se estaría gestionando, ¿no? Entonces, hay que ir analizando toda esa situación y bueno, eso va a permitir que el área misma de recursos humanos sea más competitiva y justamente tenga mejores resultados y demás. Entonces eso también se va a ir trabajando. Ya, aspectos importantes, sí, que sí o sí, la formación continua, como les iba diciendo, recursos humanos debe contemplar la detección de capacidades, ya, mediante formularios. Les comento que en el tema de formularios, a veces es algo bien sencillo
nosotros tenemos esa dificultad ya de no ir automatizando algunos formularios, entonces ahí un poco se complica la situación, ¿sí? Entonces ahí, como ven, podemos ir viendo ya de que de pronto podemos ir haciendo un trabajo un poco más sencillo, un trabajo más efectivo, ¿no? Entonces, ese trabajo lo podemos ir realizando, ¿no? Podemos hacer Google Forms, o sea, no hay mucho problema. Podemos generar algunos formularios en macros, ¿ya? Mañana vamos a hacer un poco de aplicación de algunas herramientas y ahí vamos a generar herramientas relacionadas con el área de recursos humanos que nos podrían coadyuvar, ¿sí? Pero como ven, un Google Forms fácil, le podemos pedir a cada área que vaya llenando, ¿sí? Y ahí ya tenemos solucionado y tenemos una evidencia en el cual se plantea en este caso ya las principales necesidades y demás. Asimismo, el trabajo en equipo es muy importante, el tema del liderazgo. Sí, a veces no identificamos los líderes, ya, o no nos damos tal vez el tiempo o la molestia para poder ir identificando algunos trabajadores que tienen altas características. Entonces, eso también, de cierta manera, puede complicar un poco. Entonces, por lo tanto, tratamos de cuidar todos esos aspectos y demás, ¿no? Entonces, ahí sí vamos a tener buenas situaciones favorables y demás, ¿no? Entonces, hay que ir cuidando todos esos aspectos, ¿no? Aparte de eso, dentro de la planificación, primero necesitamos ir garantizando el tener una buena base de datos. Si bien nosotros vamos a tener la base de datos de los trabajadores, ¿ya? A veces nosotros vamos utilizando mucho papel y trasladar esa información a lo digital de pronto requiere mayor tiempo y demás. Entonces ahí un poco como que se va complicando, pero mejor, como les decía, a veces es facilitarnos el trabajo automatizando algunos procesos y demás. Ya, entonces ahí ya es un poco más fácil el trabajo que podemos ir generando. A ver, por ejemplo, vamos a hacer algo bien sencillito, ya para que tengan una idea de a qué me refiero. Ya voy a abrirme un libro en blanco, ¿sí? Y vamos a hacer un ejemplo, digamos, ¿ya? Imagínense que tengo este libro en blanco y bueno, voy a generar un formulario con pequeños macros, ya van a ver que es bien sencillo y de esa manera vamos a trabajar, pero para generar formularios en macros y puedan obviamente servirme, si bien yo puedo ahorita crear un formulario en macros, ya, pero bueno, me puede servir en esta computadora, pero cuando yo lo traslade a otra computadora puede ser que de pronto no abra el archivo o genera algún error y demás, ¿no? Entonces, para evitar todas esas situaciones, lo que nosotros realizamos en esta situación es generar un macros acá que vamos a realizar, ya, pero tenemos que guardar el archivo como guardar como, ya, entonces abrimos guardar como, vamos a guardar, luego les paso este archivo que vamos a hacer prueba y vamos a colocar formulario digital, vamos a poner ya. Acá hay una opción que dice, miren, debajo de Excel, Excel habilitado para macros, ya. Si bien más adelante vamos a hacer con alguna inteligencia artificial, algunas ideas hoy en día también ya se puede hacer bastante con lo que es inteligencia artificial, pero bueno, a veces demoramos más tiempo ya tratando de dar los prompts adecuados, todo lo demás. Y el trabajo a veces, al utilizar fórmulas, la inteligencia artificial trata de ir utilizando fórmulas. A veces con el tiempo el documento se va desconfigurando, entonces mejor siempre es un trabajo, si no es algo muy profundo, tratamos de hacerlo obviamente básico y demás, ¿ya? Entonces, habilitamos Excel habilitado para macros, formulario digital lo voy a guardar. Y ahora sí, ya voy a colocar datos que yo necesito. Por ejemplo, a veces en el file mismo que tiene el personal está lo que es sus apellidos,
¿sí? Después está el tema de su nombre, necesitamos el tema del carnet de identidad, necesitamos su celular, necesitamos su edad, necesitamos su fecha ya de nacimiento, ¿sí? Necesitamos tal vez, y bueno, varios datos más que podemos tener. Entonces acá yo voy a ir justamente, me voy a armar como tablita, voy a ir registrando todos los datos de esta persona, ¿sí? Y al finalizar todos estos datos, se van a pegar en una tabla que puedo crear acá, puedo crear en una hoja y demás. Voy a agarrar todo esto con control C, voy a venir acá, clic derecho, pegado especial, y bueno, voy a colocar transponer. Transponer significa que lo que estaba en fila se va a volver columna o viceversa, lo que estaba en columna se va a volver filas en este caso y demás, ¿ya? Ahora voy a generarme acá dos botones, ¿sí? En el cual, a ver, denme un minutito, voy a bajar esto de acá. Voy a generar dos botones, ¿sí? En el cual acá voy a colocar un botón para insertar, ¿sí? Y voy a colocar un botón para bozar, ¿ya? Entonces acá en editar texto voy a poner ingresar. Y bueno, lo voy a pintar con negrita, lo voy a centrear. En este caso le podemos aumentar el tamaño, ¿sí? Entonces de esa manera, y puedo crear acá otro botón para bozar. Ya prácticamente hasta ahorita estaría haciendo un trabajo un poco más de orden y demás, ¿no? Pero ahorita le vamos a ir dando forma. Ya ahí tenemos bozar, ¿ya? Bueno, entonces voy a venir acá donde dice vista y miren, hay una opción que dice macros. Sí, cuando yo coloco la opción grabar macros, ya aquí justamente, sí, vamos a ir colocando, bueno, o sea, el macros es para que puedan entenderme en simples palabras, ¿sí? Consiste en memorizar un procedimiento, ¿ya? Yo voy a hacer un procedimiento, lo memoriza, lo guardo, y ese mismo procedimiento lo vamos a realizar al hacer un botón, al hacer clic, digamos, ¿ya? Por ejemplo, yo quiero que todos los datos de acá se pasen justamente acá como fila. Al apretar el botón ingresar, entonces eso va a ser, ¿ya? Entonces eso es lo que vamos a venir acá. Por eso acá hay una opción que dice grabar macros. Y miren, el macro que voy a grabar se va a llamar macro 1. Le pongo aceptar y ya está empezando a grabar. Miren, acá dice detener macros, dice. ¿Sí? Entonces, como ya está empezando a grabar, vamos a venir acá primeramente. Voy a hacer clic derecho y voy a colocar, bueno, acá tenemos la opción de insertar. ¿Sí? Entonces coloco insertar y coloco desplazar las celdas hacia abajo. O sea, ¿qué significa? Que lo primero que voy a hacer es que se desplaza una fila hacia abajo y otra fila hacia abajo. ¿Por qué? Porque se va a transponer los datos. ¿Sí? O sea, voy a llenar acá los datos y en el mismo se va a copiar todo. Si no quiero que siga hasta abajo. Entonces, hago por último todo esto. Control C, clic derecho, ya pegado especial, y le vamos a poner transponer. Ya, entonces ahí simplemente lo que estoy haciendo es trasladar todos los datos que haya llenado acá y se van a pegar hasta acá. Ya. Y por último, bueno, puedo hacer doble clic para que acá no se anote esto de acá y acá vengo, sí, en este caso, ya a, por último, detener la grabación, ¿sí? Entonces, hasta ahorita ya se ha detenido el macros y voy a venir acá en este botón, clic derecho, y voy a colocar asignar macros, ¿ya? Voy a asignar el único macro que he realizado. Y ahí sí puedo poner, digamos que se llama Rojas, sí, Julián. Ya su carnet de identidad, ahí nosotros registramos, su celular, y bueno, su edad, digamos, tiene 35, su fecha de nacimiento, 18 marzo 2026. Bueno, 2018 le pondré. Aprieto clic en ingresar y ahí sale, miren, sus datos. ¿Ya? Entonces, lo mismo, puedo ir llenando de otra persona. Por ejemplo, llenaré acá.
digamos que cambio, digamos que este se llama Rosas Julio, ya, entonces lo mismo, ingreso sus datos, miren, ahí ya ha entrado de esa persona, y así puedo ir ingresando y demás, y ya tengo un formulario digital y una base de datos. O sea, uno de los aspectos más importantes que nosotros debemos ir realizando en el área de recursos humanos es la base de datos o generar sistemas de información, porque necesitamos justamente ya la información para poder ir trabajando. Entonces, de esa manera, nosotros tenemos obviamente sí, un trabajo más efectivo, tenemos obviamente ya más datos y demás. Pero esto de acá nos está bozando. Sí, se queda, ¿no? Entonces voy a apretar este botón para que se boce, pero este botón no hace nada. Tengo que generar un nuevo macros, ya, donde voy a bozar todo esto, ¿sí? Y bueno, ahí recién se va a generar, ¿no? Entonces voy a utilizar delay, ¿sí? Entonces vengo acá, nuevamente, grabar macros, ¿sí? Se va a llamar macro 2 y voy a agarrar, ya está empezando a grabar, miren, ahí está, detener macros. Entonces voy a agarrar todo esto y simplemente voy a apretar Delete, ¿sí? Y voy a seleccionar acá en esta celda. Ya, entonces listo, solo eso quiero que haga, detengo el macros, vengo acá, clic derecho, asignar macro, voy a asignar la macro 2 y ahí pongo aceptar. Ya, ahora sí, lleno los datos, digamos acá que se llame López, sí, Rubén, carnet, ahí vamos llenando su carnet, bueno, digamos todos los datos y ahí pongo ingresar, está ingresando ahí de Rubén y haga aprieto bozar y estaríamos bozando, ¿no? Entonces lo que le hemos pedido al macros que realice. Entonces, como ven, ya podemos ir realizando más cosas. Le puedo pedir tal vez de pronto que se marque con color, que esto después saque una media, que segmente. Entonces, podemos ir pidiendo varios datos que se puedan ir realizando sobre los mismos o sobre la misma información, ¿no? Entonces, eso es lo que también nosotros debemos ir contemplando. Ya, entonces, paso 1, eso es lo que vamos a realizar. Ya, entonces, ahí sí vamos a necesitar, obviamente, formularios. Y como ven, nada complicado, sí, es algo bien sencillo. Por eso, como les decía, es muy importante manejar una base de datos que sea efectiva, ya en el sentido, obviamente, sí, de que los trabajadores ya, bueno, podamos registrar, ya sea necesidades de capacitación, ya sea de pronto, bueno, o sea, algún problema, ya de datos que nosotros necesitemos, ¿no? Por eso, por ejemplo, a veces vienen personas que traen sus currículums, sus hojas de vida, sí, y bueno, o sea, no se genera una base de datos con esas personas, entonces podemos traer la base de datos, lo podemos obviamente generar y demás, ¿no? Entonces ahí va algo muy importante. Asimismo, las observaciones de auditoría. Sí, las observaciones de auditoría se tiene que buscar la manera de ir subsanando constantemente dependiendo de los informes que se presenten y demás. Entonces, todo eso se debe ir justamente cuidando, ¿no? Entonces, ahí sí vamos a ir viendo de qué manera nosotros efectivizamos ese trabajo. Ya, aparte otro trabajo que se realiza va con el reclutamiento y selección de personal. A veces el reclutamiento no es efectivo, o sea, ¿a qué me refiero con el reclutamiento que no es efectivo? Nosotros a veces la sacamos una convocatoria, ya sea en el periódico o en las redes sociales, y a veces vienen personas, ya, pero puede ser que esas personas no cumplan con las expectativas que nosotros teníamos, o sea, nosotros esperábamos que vengan personas con un buen currículum, con alta experiencia, y bueno, han venido más que todo egresados y demás, ¿no? Entonces, quiere decir que mi sistema de reclutamiento quizá no está siendo muy efectivo porque no estoy primero teniendo ya tal vez algún convenio. Muchas empresas hoy en día están haciendo convenios ya con lo que es las universidades,
realizan convenios con lo que es centros de posgrado o centros de capacitación, entonces donde a veces va una persona para poder justamente ya capacitarse, aprender un poquito más, entonces se aprovecha eso ya para poder justamente ya convocar también, ¿no? Entonces, a eso justamente. Entonces, ahí hay que analizar y ver si realmente tenemos una buena base de datos de reclutamiento. Si no, hay que buscarla en este caso, ¿no? Hacer algún convenio, hacer justamente ya para que más personas puedan conocer la convocatoria que tenemos y puedan presentarse más. Y a veces nosotros necesitamos el cargo urgente. Entonces, como no se presentan talentos humanos potenciales, entonces a veces por llenar el cargo, por la necesidad que pueda haber, sí, bueno, o sea, se va buscando personal que pueda ser, bueno, inmediato, ¿no? Que tenga disponibilidad inmediata y puedan, obviamente, ya asumir la posición y demás, ¿no? Entonces, eso también debemos ir tomando en cuenta. Y también otro error que se va cometiendo, que vamos a trabajarlo más adelante, va con el tema del análisis y la descripción de cargos. Sí, a veces los cargos, los manuales, todo lo demás no se van actualizando. Entonces, eso puede ocasionar algunas debilidades. ¿Debilidades en qué sentido? En que el trabajador de pronto no realice ya todas las actividades necesarias. Entonces, ahí vamos a tener algunos vacíos y demás que se pueden hacer. Así también la evaluación de desempeño para poder justamente conocer el desempeño de los trabajadores, ver sus debilidades, ver en qué se puede ir mejorando, en qué podemos potenciar. Entonces, como ven, ahí hay un aspecto muy importante que se puede ir desarrollando. Entonces, ahí ya sí es muy importante planificar y hay justamente una unidad donde se va a ver evaluación de desempeño, ya se va a aplicar 360 grados y otras maneras de hacer evaluaciones de desempeño, entonces hay que ir tomando en cuenta las nuevas tendencias y demás, ¿no? Porque en el tema de evaluación de desempeño a veces se comete el error de hacer una evaluación directa del jefe inmediato superior y al finalizar el jefe inmediato superior, si le cae bien o le cae mal el trabajador, le va ratificando, ¿no? Y no ese es el sentido, sino es sentido es de que se identifiquen también las debilidades que va teniendo, sí, la empresa para poder justamente tener mejores resultados y demás, ¿no? Entonces, todo el trabajo se va a hacer en base, obviamente, a las debilidades que pueda ir presentando y demás, ¿no? Entonces, hay un trabajo que vamos a ir justamente efectivizando y es muy importante que nosotros tomemos en cuenta. A veces hay situaciones que son favorables y a veces también desfavorables, pero nosotros debemos hacerle entender al trabajador que justamente ya, si bien puede identificarse alguna debilidad, tal vez en atención al cliente, tal vez de pronto poca capacitación, entonces no es para poder ponerle tres cruces, digamos, ¿no? Sino más al contrario, es para plantear actividades de mejora, ver cómo se puede mejorar la situación, o sea, no cesarnos, ¿no? A decir que todo está bien y vamos a trabajar de esa manera. Entonces, todo eso se analiza, por eso esta parte de análisis de descripción, de evaluación de desempeño, todo eso ayuda a ir actualizando los manuales, ver justamente qué actividades podemos ir mejorando. Entonces, todo eso se analiza para evitar tener alguna complicación futura y demás, ¿no? Entonces, eso también debemos ir trabajando y debemos cuidar en todo momento, ¿no? Entonces es un aspecto muy importante que se va a tomar en cuenta, ¿no? Aparte de eso, también ya nosotros tenemos que ver el tema de la retribución. Sí, un trabajador es a veces
ya está conforme con el tema salarial, pero puede ser que de pronto siempre va a ir exigiendo algunos incentivos, bonos, digamos, ¿no? Entonces hay que ir analizando ya algunas metodologías para que este trabajador sí pueda obviamente sentirse satisfecho ya de ganar un poco más, pero realizando un trabajo ya mejor, sí, un trabajo mejorado, ¿no? Es como el caso de, a ver, pongamos un ejemplo, a ver, una institución financiera, los asesores de crédito, digamos, ¿no? Entonces, los asesores de crédito tienen, obviamente, ya los asesores de crédito tienen lo que es tienen lo que es, como les decía, ya un salario fijo, ¿sí? Pero tienen también un salario tipo variable, que significa que, bueno, cumplen su meta, digamos que son 10 créditos, pero después de eso pueden ir ganando más si es que suben, aparte de 10 créditos, dan 15, digamos, ¿no? Sí, entonces hay una metodología o una fórmula que permite calcular cuánto sería su bono de semestre o lo demás. Entonces, eso es lo ideal, ¿no? Tener fórmulas donde el mismo trabajador ya sienta que está trabajando un poco más y está obviamente siendo remunerado, ¿no? Acorde, obviamente, a lo que se requiere, ¿no? Entonces, eso es lo que debemos ir justamente tomando en cuenta y que su trabajo está siendo obviamente visualizado y demás, ¿no? El desarrollo organizacional ya va también con el sistema que se trabaje dentro de la empresa, con sistemas de línea de carrera, ya que pueden estar, bueno, en beneficio del trabajador y demás. Entonces, todo eso se tiene que ir justamente cuidando y analizando para evitar ya también alguna observación, ¿no? Y que, bueno, obviamente todos estén contentos, estén realizando un buen trabajo y obviamente todo eso permita efectivizar también los objetivos que persigue la institución, ¿no? Porque si una institución ha logrado buenos objetivos, buenos resultados, quiere decir que le está yendo bien. Ahora, si no ha logrado buenos resultados, quiere decir que de pronto quizá el personal no está rindiendo, pero a veces no es bueno irnos directamente con el tema de, bueno, el memorándum o lo demás. Ya eso se aplica en situaciones que corresponden. Aparte, ¿no? A un trabajador, sí, a veces le desmotiva en vez de motivar un memorándum y demás. Entonces, todo eso hay que ir justamente a analizar. Entonces, vamos a ir viendo ya en estas 5 clases que vamos a ir teniendo, ya todo lo que es la parte de planificación que hoy hemos visto. Ya tenemos la parte de reclutamiento, selección que vamos a ir trabajando, análisis y descripción de cargos, evaluación de desempeño, sí, el tema de la parte laboral, ya en el tema de la legislación, sí, y bueno, también nuevas tendencias que hoy en día se utilizan para incrementar la productividad. Como les decía, a veces, muchas veces, sí, la empresa debe buscar ir generando competencia sana dentro de la institución. ¿A qué me refiero con el tema de competencia sana? Ya, por ejemplo, había una institución en la cual se evaluaba a los asesores, en este caso, mediante colores. ¿Qué significa mediante colores? O sea, si vos has cumplido todos tus objetivos, o sea, te ha ido muy bien, estaba tu nombre con color verde. Pero si te ha ido obviamente mal, tu color era el rojo, ¿sí? Entonces, a nadie no le gustaba estar con color rojo y demás, ¿no? Entonces, como ven, eso generaba competitividad porque el mismo funcionario, ya, para evitar estar en rojo, entonces tenía que esforzar el siguiente mes. Esa es la idea, digamos, ¿no? Tener una competitividad sana que coadyuve obviamente a cumplir los objetivos y demás, ¿no? Entonces ahí sí hay que ir trabajando varios aspectos que son muy importantes y por eso dentro de la planificación
nosotros debemos tener nuestros propios objetivos, nuestros propios indicadores que vamos a ir justamente cumpliendo, ¿no? Para eso hicimos el plan. Este plan, de todas maneras, yo les pasé al grupo de WhatsApp, les voy a pasar más lo que hemos ido trabajando el día de hoy. De todas maneras, ahorita estamos gestionando el tema de las grabaciones, ya para muchos que a veces sí nos van comentando que a veces de pronto no pueden ingresar a alguna clase y demás, entonces ahí ya en anteriores programas se tuvo esa dificultad, entonces estamos viendo la manera de ir justamente cuidando este aspecto. Obviamente, a veces por el tema del peso, sí, vamos a tratar de buscar otra herramienta. Ya vamos a trabajar con Camtasia en esta ocasión, pero como les decía, ya vamos a ir buscando maneras en las cuales esto también se pueda, obviamente, tener. Ya, y tal como les decía, ya entrando en la parte final, nosotros necesitamos obviamente el recurso humano dentro de la planificación. La empresa necesita contar con sus trabajadores con un rendimiento alto y por lo tanto la planificación es muy importante. Entonces, por lo tanto, se deben ir estableciendo objetivos en concordancia con lo que exige en este caso la institución, con los recursos que cuenta la institución. Entonces ahí nosotros vamos a tener un trabajo un poco más efectivo y más que todo, sí, un trabajo más adecuado, ¿no? Asimismo, también debemos tomar en cuenta que la idea potencial, en este caso de la planificación, aparte obviamente de cumplir solamente los objetivos y planes, se va a ir centrando de a poco en aspectos como, por ejemplo, atraer al personal valioso. En muchos casos, a veces hay muchos trabajadores que quieren trabajar en una empresa y otros que de pronto quizá no, ¿sí? No se sienten cómodos. Entonces, ahí empieza el tema de la dotación de personal. Cuando un trabajador no se siente cómodo, renuncia o va buscando por debajo algunas nuevas oportunidades laborales hasta que aparece alguna oportunidad y, bueno, renuncia en este caso, ¿no? Entonces, la idea es de que el trabajador más que todo tenga esa necesidad o quiera quedarse en la institución y demás. Entonces, por lo tanto, esa es la idea del plan, ya que también contemple esos aspectos o esos valores agregados que un trabajador de pronto puede sentir, como seguridad laboral, un sueldo competitivo, sistemas de bonificación adecuados, ¿ya? Y bueno, como ven, esos estímulos permiten poder obviamente mantener al trabajador. Asimismo, el tema del desarrollo, ¿no? Las oportunidades laborales que se le den internamente, sistemas de capacitación que puedan llegar a tener, entonces todo eso también contempla el trabajo, ¿no? Entonces es muy importante que se desarrolle de esa manera. Sí, y bueno, obviamente también vamos a ir tomando en cuenta ya como últimos aspectos el tema de los costos que puedan generar, mejorar el rendimiento, las habilidades, sí, garantizar el tema de una buena mano de obra eficiente, productiva. ¿Ustedes saben cuál es el detalle? A veces los conocimientos son muy importantes. Sí, los conocimientos son muy importantes ya en el sentido, sí, de que justamente ya a veces van cambiando. Por ejemplo, el tema de tecnología ya es, como les decía, algo muy importante porque necesitamos aprender en sistemas más que todo nuevos lenguajes de programación, o sea, constantemente va evolucionando y va cambiando, ¿no? Entonces eso hay que ir considerando y demás. Entonces, todos esos aspectos, antes de hacer la planificación, de desarrollar el tema de las actividades y demás, nosotros debemos ir justamente analizándolas con el equipo de trabajo de recursos humanos, ¿ya? Para determinar los objetivos. Como les decía, no nos podemos desenmarcar en ningún momento del mapa estratégico de toda la institución, más por el contrario, del mapa estratégico va a ir desglosándose toda nuestra planificación que vamos a ir desarrollando.
Ya, vamos a ir desarrollando otros puntos más. Acá vamos a quedar por el día de hoy, ¿sí? Vamos a hacer la prueba con tema de grabaciones y les vamos a ir pasando la grabación. Ya, obviamente, como ustedes entenderán, demora a veces el tiempo en el tema de guardar, pero vamos a ver, ya de que para mañana ya esté el tema de la grabación de la clase uno y así posteriormente. Bueno, si hay alguna consulta, ahorita vamos a ir atendiendo algunas dudas en estos últimos 10 minutos. Si no, acá vamos a ir concluyendo el día de hoy, ¿sí? Y bueno, simplemente agradecerle su participación y voy a subir más, al concluir la clase, ya el material que se ha ido utilizando para que ustedes también lo puedan tener. Ya, que tengan buenas tardes, muchas gracias.